Marisol, una niña de 15 años, vive atrapada en un hogar donde el miedo dejó de ser una emoción y se convirtió en una rutina diaria. Cada mañana se despierta con el estómago encogido, anticipando el sonido de pasos pesados en el pasillo, el tono áspero de su padrastro o el silencio agotado de su madre. La casa, que debería ser un refugio, se siente como un lugar donde el aire pesa y las paredes guardan secretos que nadie se atreve a nombrar. Su padrastro es una presencia que domina cada rincón, su mirada dura, su voz que siempre suena a advertencia, su sombra que parece crecer cuando él entra a una habitación. Marisol evita cruzarse con él, camina despacio, respira bajito, aprende a hacerse invisible. Sabe que cualquier gesto, cualquier palabra, incluso cualquier ruido accidental puede desatar un mal momento. Su madre, aunque la quiere, está demasiado cansada para ver lo que ocurre. Trabaja largas horas, llega con los hombros caídos y la mirada perdida. Cuando Marisol intenta acercarse, la mujer solo alcanza a decir, luego hablamos, pero ese luego nunca llega. No es que no le importe, es que ya no tiene fuerzas para enfrentar otra tormenta. Así, Marisol aprende a esconder su dolor en silencio. A tragarse las lágrimas antes de que caigan. A sonreír en la escuela para que nadie pregunte. A fingir que todo está bien cuando por dentro siente que se rompe un poco más cada día. Vive con la sensación constante de que algo malo puede pasar en cualquier momento, y aún así, nadie parece notarlo. Y en ese silencio forzado, en esa soledad que la envuelve incluso cuando está acompañada, Marisol empieza a entender que, si quiere sobrevivir, tendrá que encontrar una salida por sí misma. Marisol empezó a cambiar en la escuela de una manera que nadie pudo ignorar, pero que, aún así, nadie supo entender. La niña que antes participaba en clase ahora se sentaba al fondo, encorvada, como si quisiera desaparecer. Sus manos temblaban cuando la maestra le hacía una pregunta, y su voz se quebraba incluso para decir, presente. El cansancio se le notaba en la mirada, ojeras profundas, párpados pesados, una expresión que parecía pedir ayuda sin pronunciar una sola palabra. A veces se quedaba mirando la ventana, como si buscara una salida que no encontraba en su propia vida. Los profesores notaban que algo estaba mal. La orientadora escolar la llamó varias veces, pero Marisol solo respondía con frases cortas, mirando el piso, apretando los dedos entre sí. No sabía cómo explicar lo que sentía. No sabía si alguien le creería. Y, sobre todo, tenía miedo. En los pasillos, sus amigas le preguntaban si estaba enferma, si había dormido poco, si necesitaba hablar. Ella solo sonreía débilmente y decía que estaba bien. Esa palabra, bien, se convirtió en su escudo, aunque por dentro se sintiera rota. Los adultos veían señales, pero no sabían interpretarlas. Pensaban que era estrés, rebeldía adolescente, problemas de sueño. Nadie imaginaba la magnitud del dolor que cargaba. Nadie veía que cada temblor, cada silencio, cada mirada perdida era un grito ahogado. Y así, día tras día, su aislamiento emocional crecía. Marisol caminaba por la escuela rodeada de gente, pero sintiéndose completamente sola. Como si viviera detrás de un vidrio invisible que la separaba del resto del mundo. Un vidrio que nadie intentaba romper. Cuando Marisol se desmayó en medio de la clase, el salón entero quedó en silencio. Sus compañeros se levantaron de golpe, la maestra corrió hacia ella y, por un instante, todos vieron lo que Marisol llevaba meses ocultando. Su cuerpo ya no podía sostener tanto miedo, tanto cansancio, tanta soledad. La niña abrió los ojos apenas unos segundos, lo suficiente para ver rostros borrosos y escuchar voces lejanas que preguntaban si estaba bien, pero ella no podía responder. La llevaron a una clínica cercana. El olor a desinfectante, las luces blancas y el sonido de los monitores la hicieron sentir aún más pequeña. Sentada en la camilla, con las manos frías y entrelazadas, Marisol miraba el piso como si quisiera desaparecer dentro de él. La doctora, una mujer de voz suave y mirada comprensiva, se sentó a su lado. Marisol, necesito que respires conmigo, le dijo con calma. Ya tenemos los resultados. La niña levantó la mirada, temblando. La doctora tomó aire antes de continuar, como si buscara la forma menos dolorosa de decirlo.
estás embarazada. El mundo de Marisol se detuvo. Sintió que el aire se le escapaba del pecho, como si alguien hubiera apagado todas las luces dentro de ella. No lloró. No gritó. Solo se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, como si su mente no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. La doctora intentó hablarle, explicarle que no estaba sola, que había ayuda, que había opciones, pero las palabras llegaban a Marisol como un eco distante. Lo único que podía pensar era, ¿y ahora qué? ¿Quién me va a creer? ¿A dónde voy a ir? En ese momento, comprendió que su vida había cambiado para siempre. Y lo más doloroso era saber que no tenía a nadie a quien correr, nadie que la sostuviera, nadie que la protegiera del peso que acababa de caer sobre sus hombros. Marisol sintió que su mundo se derrumbaba, y que estaba cayendo sola. Cuando Marisol volvió a casa después de la clínica, el corazón le latía tan fuerte que sentía que podía escucharlo en los oídos. No sabía cómo caminar, cómo respirar, cómo sostener el peso de la noticia que llevaba encima. Apenas abrió la puerta, escuchó voces elevadas en la sala. Su madre y su padrastro discutían, como tantas otras veces, pero esa noche el ambiente era distinto, más tenso, más oscuro, más cargado. No sé qué le pasa a la niña, decía su madre, con la voz quebrada por el cansancio. Está rara, no come, no duerme, algo tiene. El padrastro respondió con ese tono áspero que siempre hacía temblar a Marisol. Pues que deje de llamar la atención. Esa muchacha siempre está inventando cosas. Marisol se quedó quieta en el pasillo, sin atreverse a entrar. Su madre sonaba confundida, perdida, como si quisiera entender pero no supiera por dónde empezar. Él, en cambio, mantenía su actitud agresiva, minimizando todo, aplastando cualquier intento de preocupación. La niña apretó los puños. Quiso hablar. Quiso decirle a su madre lo que la doctora le había dicho. Quiso gritar que tenía miedo, que necesitaba ayuda, que no podía más. Pero cuando escuchó el golpe seco de una mano sobre la mesa y el tono amenazante del padrastro, algo dentro de ella se apagó. Entendió que si decía la verdad, no la iban a proteger. Entendió que su madre, aunque la amaba, no tenía fuerzas para enfrentar a ese hombre. Entendió que en esa casa, su voz no valía nada. Sintió un nudo en la garganta, uno tan grande que casi no la dejaba respirar. Se dio la vuelta lentamente, sin hacer ruido, como si fuera una sombra más en ese hogar que nunca la había visto realmente. Y en ese instante, Marisol comprendió algo devastador. Si quería salvarse, tendría que hacerlo sola. Esa noche, Marisol sintió que el aire dentro de la casa era más pesado que nunca. Cada ruido, cada sombra, cada palabra que había escuchado horas antes seguía retumbando en su mente. Su corazón latía tan rápido que parecía querer escapar antes que ella. Sabía que no podía quedarse. Sabía que si amanecía ahí, algo dentro de ella terminaría de romperse para siempre. Con manos temblorosas, abrió el viejo closet de su habitación. No tenía mucho que empacar, un par de mudas de ropa, una botella de agua, un suéter que ya no abrigaba como antes. Pero lo más importante estaba en el fondo, guardado como un tesoro que solo ella recordaba, un cuaderno pequeño, de tapas gastadas, donde había escrito sus sueños de infancia. Sueños que ahora parecían pertenecerle a otra niña, una que todavía creía en el futuro. Lo tomó con cuidado, como si fuera lo único que la mantenía unida. Lo abrió por una página al azar y vio un dibujo torpe de una casa con ventanas grandes y un jardín lleno de flores. Abajo, con letra infantil, había escrito: cuando sea grande, quiero un lugar donde nadie grite. Marisol sintió un nudo en la garganta. Ese cuaderno era lo único que le recordaba que alguna vez había tenido esperanza. Metió todo en una mochila vieja, la misma que usaba para la escuela. La cerró despacio, como si el sonido pudiera delatarla. Se quedó unos segundos mirando su habitación, las paredes descascaradas, la cama desordenada, la ventana que nunca abría. Ese cuarto había sido su refugio y su prisión. Respiró hondo. Sabía que quedarse significaba perderse. Sabía que nadie iba a rescatarla.
Sabía que, si quería vivir, tenía que irse esa misma noche. Con el corazón acelerado, abrió la puerta con extremo cuidado. El pasillo estaba oscuro. Desde la sala llegaba el murmullo de la televisión, donde su padrastro dormía en el sillón. Su madre, agotada, ya estaba en su cuarto. Marisol avanzó en puntas de pie, sintiendo que cada paso era una traición, y al mismo tiempo, una liberación. Cuando finalmente cruzó la puerta de la calle, el viento frío de la madrugada le golpeó el rostro. Pero por primera vez en mucho tiempo, ese frío no la asustó. Ese frío la despertó. Ese frío le dijo que todavía estaba viva. Y con la mochila al hombro y su cuaderno apretado contra el pecho, Marisol dio el primer paso hacia una vida que aún no conocía, pero que, por fin, podía elegir. Entonces, da un paso afuera. La oscuridad la envuelve de inmediato. El viento frío de la madrugada le golpea el rostro con fuerza, pero no la detiene. Ese frío, lejos de asustarla, le recuerda algo que había olvidado: sigue viva. Su piel se eriza, su corazón late con violencia, pero por primera vez en mucho tiempo, ese latido no es de miedo, es de impulso. Camina sin rumbo, abrazándose los brazos para protegerse del frío y del temblor que no la abandona. Cada sombra parece una amenaza, cada ruido la obliga a mirar atrás. Las luces de la calle parpadean, proyectando figuras que la hacen acelerar el paso. Pero aún así, no se detiene. No puede detenerse. Sus tenis desgastados golpean el pavimento húmedo, dejando huellas que el viento borra al instante. Marisol siente que el mundo es demasiado grande y ella demasiado pequeña, pero sigue avanzando. No sabe hacia dónde va, solo sabe que cualquier lugar es mejor que el que dejó atrás. La ciudad duerme, pero ella no. La noche es oscura, pero ella camina. El miedo la acompaña, pero no la domina. Y mientras avanza, con la mochila al hombro y el cuaderno de sus sueños apretado contra el pecho, Marisol entiende algo que nunca había sentido tan claro. Por primera vez, está eligiendo vivir. En una esquina solitaria, Marisol finalmente se detiene. Sus piernas ya no responden, su respiración es entrecortada y siente que el peso de todo lo que ha vivido se le viene encima de golpe. Se sienta en el borde de la acera, abrazando su mochila como si fuera lo único que la mantuviera unida. La calle está desierta, iluminada apenas por un poste que parpadea, proyectando sombras que parecen moverse con el viento. Y ahí, en ese rincón olvidado de la ciudad, Marisol rompe en llanto por primera vez en meses. No es un llanto suave ni silencioso. Es un llanto que sale desde lo más profundo, desde el lugar donde guardó todo lo que nunca pudo decir. Llora por el miedo, por el cansancio, por la soledad, por la injusticia de haber tenido que crecer demasiado rápido. Llora por la niña que fue y por la que ya no podrá volver a ser. El frío de la madrugada le cala los huesos, pero no intenta cubrirse. Deja que las lágrimas caigan sin control, como si cada una fuera una parte del dolor que por fin se atreve a soltar. Mira sus manos temblorosas y se pregunta cómo llegó a ese punto, como una niña de 15 años terminó sola en la calle, sin saber qué hacer ni a dónde ir. No sabe si alguien la ayudará. No sabe si alguien la verá. No sabe si el mundo tiene un lugar para ella. Pero lo que sí sabe, con una claridad que le duele, es que no puede regresar. No después de todo lo que ha vivido. No después de lo que descubrió. No después de haber sentido, por un instante, lo que es respirar sin miedo. Marisol se limpia las lágrimas con la manga de su sudadera. Mira hacia adelante, hacia la calle vacía, hacia lo desconocido. Y aunque el miedo sigue ahí, latiendo fuerte, también hay algo nuevo, una chispa diminuta, frágil, pero real. La chispa de alguien que, aún rota, sigue avanzando. La noche estaba tan silenciosa que Marisol podía escuchar su propia respiración entrecortada. Sentada en aquella esquina fría, con las lágrimas aún húmedas en su rostro, no esperaba que nadie la viera. No esperaba que nadie se detuviera. Estaba convencida de que el mundo seguiría pasando de largo, como siempre lo había hecho. Pero entonces, el sonido de un motor se acercó lentamente. Una patrulla redujo la velocidad al verla sola, encogida, temblando. Las luces azules y rojas iluminaron la calle vacía,
tiñendo el pavimento de colores que parecían ajenos a su realidad. Marisol levantó la mirada apenas, con miedo de haber sido descubierta, con miedo de todo. La puerta del vehículo se abrió y bajó una oficial. Era la oficial Ramírez, una mujer de rostro firme pero mirada cálida, que caminó hacia ella sin prisa, sin brusquedad, como si temiera romper algo frágil. «Oye, pequeña», dijo con una voz suave, muy distinta a la que Marisol estaba acostumbrada a escuchar en casa. «¿Estás sola?» Marisol tragó saliva. Sus manos temblaban tanto que tuvo que esconderlas entre las mangas de su sudadera. No sabía qué decir. No sabía si confiar. No sabía si hablar la pondría en más peligro. Pero la oficial no se acercó demasiado, se agachó a su altura, dejando espacio, mostrando respeto. «No tienes que decir nada si no quieres», continuó la oficial. «Solo quiero saber si estás bien». Esa frase, tan simple, tan humana, fue como una grieta en el muro que Marisol había construido alrededor de su corazón. Nadie le había preguntado eso en mucho tiempo. Nadie había notado su dolor. Nadie había visto su miedo. Sintió un nudo en la garganta. Intentó hablar, pero la voz no le salía. La oficial esperó, sin presionarla, con paciencia, con empatía. Y entonces, por primera vez en meses, Marisol encontró el valor para pronunciar las palabras que nunca pudo decir en su propia casa. Necesito ayuda», susurró, casi sin aire. La oficial asintió con una ternura que desarmó a Marisol. «Está bien», respondió. «Ya no estás sola». Y en ese instante, en medio de la noche más oscura de su vida, Marisol sintió que una pequeña luz empezaba a encenderse. La oficial Ramírez mantuvo a Marisol cerca durante todo el trayecto, sin hacer demasiadas preguntas, sin presionarla, solo asegurándose de que la niña no se sintiera sola. La patrulla avanzaba por calles silenciosas mientras Marisol miraba por la ventana, con los ojos hinchados por el llanto y la mochila apretada contra el pecho. No sabía qué iba a pasar, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía que corría peligro. Al llegar al refugio para menores, la oficial tocó la puerta y una mujer de rostro amable abrió casi de inmediato. Era la trabajadora social, una mujer de unos 40 años, con cabello rizado y lentes delgados que le daban un aire cálido y confiable. Al ver a Marisol, no preguntó nada. No juzgó. No dudó. Simplemente extendió los brazos en un gesto suave, invitándola a entrar. «Hola, corazón», dijo con una voz que parecía un abrazo. «Estás a salvo ahora». Marisol sintió que las piernas le temblaban. La oficial Ramírez le dio una palmadita en el hombro, como quien entrega algo valioso a manos seguras. «Ella va a cuidarte», le aseguró. Dentro del refugio, el ambiente era distinto a todo lo que Marisol conocía: luces cálidas, paredes con dibujos hechos por otros niños, camas limpias, olor a jabón y a comida recién hecha. Un lugar donde no había gritos. Donde nadie la miraba con amenaza. Donde el silencio no daba miedo. La trabajadora social la llevó a una pequeña oficina y le ofreció agua, una manta y un espacio para respirar. «Aquí nadie te va a lastimar», le dijo con firmeza. «Tienes derecho a estar segura». Marisol bajó la mirada, incapaz de creerlo del todo. Pero cuando la mujer le explicó que recibiría atención médica, apoyo psicológico, un lugar donde dormir y personas que la escucharían sin juzgarla, algo dentro de ella se aflojó. Como si una cuerda que llevaba meses tensada finalmente empezara a soltarse. En los días siguientes, Marisol conoció a enfermeras que la trataron con delicadeza, psicólogas que le hablaron con paciencia y otras chicas que también habían llegado allí buscando un refugio. Poco a poco, su voz, esa que había guardado tanto tiempo, comenzó a salir. Primero en susurros. Luego en frases cortas. Después en historias completas. Y en ese espacio seguro, rodeada de personas que por fin la veían, Marisol descubrió algo que creía perdido. Su vida todavía tenía valor. Y su voz también. Meses después, Marisol es otra. No porque haya olvidado lo que vivió, esas heridas tardan en sanar, sino porque ahora tiene un lugar donde respirar sin miedo. En el refugio, cada día es un paso pequeño pero firme hacia una vida distinta. Asiste a clases, recupera materias que había abandonado y descubre que, cuando no está paralizada por el temor, aprende rápido.
Las maestras la felicitan, y aunque al principio baja la mirada, poco a poco empieza a creerles. Recibe apoyo emocional de psicólogas que la escuchan con paciencia, sin juzgarla, sin presionarla. Le enseñan a ponerle nombre a lo que siente, a reconocer que nada de lo que vivió fue su culpa, a entender que merece estar a salvo. A veces llora en las sesiones, otras veces guarda silencio, pero siempre sale con un poco más de fuerza que antes. También se prepara para ser madre. Las enfermeras la acompañan en cada control, explicándole con claridad, con respeto, con cariño. Le hablan de su salud, de su bienestar, de su futuro. Por primera vez, Marisol siente que alguien se preocupa genuinamente por ella. Una tarde, sentada en la pequeña sala común del refugio, abre su cuaderno de sueños. Ese cuaderno que rescató de su antigua vida, el único objeto que la conectaba con la niña que fue. Lo hojea despacio, viendo dibujos torpes, frases inocentes, deseos que parecían imposibles. Toma un lápiz y, en una página nueva, escribe con letra firme: no me rendí. Y eso me salvó. Al leerlo, siente un calor en el pecho. No es tristeza. No es miedo. Es algo nuevo, algo que había olvidado, esperanza. Por primera vez, Marisol siente que su vida puede ser diferente. Que no está definida por lo que vivió, sino por lo que está construyendo ahora. Que su voz, esa que estuvo tanto tiempo apagada, vuelve a tener valor. Y mientras cierra el cuaderno, con una sonrisa tímida pero real, entiende que su historia no terminó en la noche en que huyó. Su historia, en realidad, acaba de empezar. La historia de Marisol no es solo la historia de una niña que huyó. Es la historia de alguien que decidió romper un ciclo que parecía imposible de detener. Es la prueba de que incluso en los momentos más oscuros, una sola decisión puede cambiarlo todo. A veces, pedir ayuda no es un acto de debilidad, es el acto más valiente que una persona puede hacer. Marisol no eligió lo que vivió, pero sí eligió lo que vino después. Eligió salvarse. Eligió creer que merecía algo mejor. Y esa elección la llevó a un lugar donde su voz volvió a tener valor. Su frase final lo resume todo. No me rendí. Y eso me salvó. Ahora te pregunto a ti, ¿qué estás viendo esta historia? ¿Qué le dirías a alguien que hoy se siente tan solo como Marisol? ¿Un mensaje de apoyo? ¿Una palabra de aliento? ¿Un recordatorio de que no estás solo? Escríbelo en los comentarios. Tu mensaje podría ser la luz que alguien necesita leer hoy.